buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos vean, bienvenidos a este episodio nuevo episodio, nuevo año. Y estamos con un invitado especial el día de hoy, tratando de temas diferentes a los que normalmente venimos tratando. Estamos con Diego Álvarez, el abogado Diego Álvarez, el cual es especialista de privacidad de datos, regulación digital y tecnología emergente. Fuerte los aplausos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te agradezco mucho. Y pues quisiera conocer, como primera instancia, quién es Diego Álvarez. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, encantado de formar parte de este tipo de espacios. Diego Álvarez, bueno, yo creo que es una persona comprometida con romper moldes. Y ese ha sido uno de mis grandes objetivos de vida. Hacer las cosas de manera distinta. ¿Ya? Un poco de rebeldía, un poco de creatividad, pero siempre buscando dejar un impacto positivo en el mundo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has recibido este nuevo año? ¿Con los proyectos? Muy bien, estamos empezando digamos, en una necesidad particular para las empresas, para las organizaciones en Ecuador, y tiene que ver mucho con este compromiso de empezar a manejar de manera más adecuada la tecnología en general. Yo justamente trabajo en eso, ayudando a empresas, a organizaciones, a individuos a cumplir con una como nueva generación de leyes que ahora tienen que ver con tecnología. Chévere. ¿Y cómo llegaste a todo el mundo de la tecnología? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaron tus primeros años dentro de este mundo? Bueno, yo soy abogado de profesión, estudié aquí en Ecuador mi pregrado, luego tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, tuve la oportunidad de también trabajar en el extranjero, pero desde muy pequeñito era fascinado y apasionado por la tecnología. ¿Ya? Yo desde que era chiquito, creo que mis recuerdos más antiguos incluso están asociados a películas de ciencia ficción, a libros de ciencia ficción. Entonces, eh, digamos, mientras iba creciendo, sabía que iba a ser muy difícil trabajar en algo relacionado a las cosas que me gustaban. Decidí estudiar Derecho, pero conforme fue avanzando la profesión, me di cuenta que podía eventualmente atar esta carrera de abogado con estas pasiones que siempre fueron la tecnología. Allá, o sea, pero a ti te gustaba la parte de jurisprudencia. Pero, ¿y por qué no te hiciste algo de sistema, algo de robótica por ahí en vez de seguir jurisprudencia? Claro, la verdad es que eso fue también una decisión familiar. En algún momento me acuerdo que hablando con mis padres me decían, bueno, si vas a estudiar Derecho, nosotros encantados te pagamos la carrera. Y si quieres cualquier otra de las más raras que yo buscaba en esos entonces, pues mira quién te pague, ¿no? Entonces, finalmente me fui por la que me Por la que apoyaban, por la que daban dinero. Pero chévere. Y después, o sea, de lo que tú ingresaste a la universidad, ¿en qué universidad te graduaste? En la Universidad Católica de Ecuador. ¿Y tu maestría es de? Yo estudié una maestría en Derecho Tecnológico y Protección de Datos en España, en la Universidad Carlos III de Madrid. Ya, y llegaste aquí al Ecuador, ¿y cómo fueron tus primeros años dentro del mundo laboral? Digamos, para mí fue todo un reto al principio porque hace 10 años, si estos temas ahora son novedosos, hace 10 años era una de las pocas personas que realmente hablaba de esto. Ahora ya está un poco de moda, ya es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, y hay leyes al respecto. Cuando yo empecé a hablar de esto, no había ni siquiera normativas de temas de datos aquí en Ecuador. Y yo siempre en mis primeros años estuve involucrado como en firmas de abogados grandes. Y yo regresé de mi maestría con estas ideas, intentando plantear como nuevos proyectos, y yo sentía mucho freno por parte de estas estructuras. Entonces ahí es donde yo tomo la decisión también de abrirme un poco y de plantear una nueva alternativa para los abogados, y es un poco descorbatarnos, hablar de temas un poco más modernos y afrontar como de manera más actual las necesidades que tienen ahora las empresas. Claro, y obviamente pero bueno, no entiendo si el tema de mostrar este tipo de relajación no afecta a tu presencia como tema de abogado de jurisprudencia. ¿Tú consideras algo de eso? Digamos, a la final ya son varios años que le apostamos a este cambio cultural. Y yo digo, Para cambiar el chip. Es cambio de chip, cambio de mentalidad, la forma en la que trabajamos en la oficina es distinta a la de los estudios jurídicos. Y lo que finalmente nos ha pasado como conclusión es,
quienes no les molesta terminan siendo nuestros clientes. A la final, uno termina resonando con las personas que piensan de la misma forma, que ven al mundo de la misma manera. Nos ha pasado con empresas de todo tamaño que esto ha funcionado como una fortaleza. Más bien, qué bueno verse con abogados más jóvenes, con abogados con otras visiones y sobre todo que entiendan la tecnología. Claro. ¿Y cómo llevas ahora tu vida personal? O sea, ¿sigues interesado en el tema de digital? ¿Te mueves en otros tipos de hobbies de manera digital? ¿Cómo va tu vida? Bueno, soy padre, tengo dos niños chiquitos y enfoco mucho de mi tiempo libre en actividades con ellos, pero digamos actividades que generan algún tipo de involucramiento. Así que vemos películas, juego juegos de mesa también. Yo les diría que mi mayor juego de mesa, mi mayor hobby es jugar juegos de mesa. ¿Ya? Y ¿Cuál, por ejemplo? bueno, tengo muchos hoy por hoy. Juego mucho Catán, un juego de mesa, juego otro que se llama Carcassonne. Ahora con mis hijos juego mucho uno que se llama La Mente, es un juego de mesa para trabajar colaborativamente, pero es muy particular ese hobby porque mientras más digital está el mundo, más yo también le he apuntado A la interacción a la personal. interacción personal. Y tanto ha sido el hobby de los juegos de mesa que fundé una editorial de juegos de mesa. ¿Ya? Tengo publicado ya un juego que se vende pues, aquí en Ecuador por lo pronto, ¿Dónde lo encontramos? en algunas tiendas temáticas, en algunas librerías, pero sobre todo en las tiendas temáticas de juegos de mesa, que ya hay algunos en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, estamos ahí, pero justo lanzamos el año pasado con mis hijos este proyecto, que los involucré también mucho en el proceso creativo de diseñar un juego, de repente tomar elementos culturales del país, porque ese también va a ser nuestro objetivo, siempre diseñar juegos relacionados con Ecuador. Y en la parte creativa, pues los diseños, los dibujos médicos involucrados, en el testeo ahí del juego, que hoy por hoy somos súper orgullosos de tener Qué chévere, en el mercado. qué chévere. Primera vez que tenemos un invitado que haya publicado un tipo de juegos de esos que realmente, bueno, en mi punto de vista, yo no he jugado, no sé mucho de juegos de mesa. Yo he jugado hasta el Monopolio Sí. y es el bingo, Claro. pero nada de juegos de mesa. Y sería importante que este tipo de enseñanzas igual sea para el resto de padres, ¿no? Que nos ven, que Sí. siempre implementar un poco más de esto con los hijos, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de la transformación digital, ¿cómo tú ves que te llevó a ti una experiencia? ¿Cuál fue tu punto de inflexión para que tú dices, no, por ahí va el entorno digital? La verdad, a través de entender el tema de protección de datos, fue como el punto de partida para entender el rol que la tecnología, que la transformación digital tiene hoy por hoy en la sociedad. Si es que cualquier organización hoy por hoy no accede, por ejemplo, a sus oficinas o a los propios recursos con los que trabaja, igual puede sobrevivir. Pero si un día una organización no accede a su información, simplemente ya no puede subsistir. Y ahí es donde comencé a entender que los datos son el recurso más importante de las organizaciones. Y si es que esos datos se manejan y se cuidan y sí, se tratan de manera adecuada, eso automáticamente le va a generar a la empresa o a la organización oportunidades. Yo siempre digo esta frase de la información es poder, a veces la damos por alto. Y realmente, cuando nosotros manejamos de manera adecuada nuestra información, tenemos más oportunidades. Podemos generar mayor innovación, nuevos servicios y reputacionalmente seremos más fuertes. Claro, y en tema de valores, porque obviamente tener lo que tú dices, manejar datos es importante, pero también conlleva la responsabilidad de manejar esos datos. Así es. Entonces, ¿qué valores tú piensas que deben tener las empresas para poder manejar esos datos? No, el tema de, hay unos principios, digamos, que son muy importantes para el manejo de la información, ¿no? El tema de la seguridad, comprometerse con crear entornos seguros para esa información. El tema de la transparencia, es decir, a todos nos gustaría conocer qué se hace realmente con nuestros datos en manos de un tercero. Y no está mal que esos datos se utilicen para analizar comportamientos, para que nos recomienden publicidad, lo que sea, pero que esté transparentada, que nosotros estemos debidamente informados y aceptemos que se use esa información. Entonces, diría que entre seguridad, transparencia,
el tema del consentimiento de las personas se termina volviendo muy importante en estos temas. Todos tenemos que aceptar ahora qué se hace y qué no se hace con esta información. Y creo que con eso es el punto de partida. Y dentro de tu visión, ¿qué piensas que se debe reflejar en el manejo de los datos? Digamos, nosotros como Ecuador somos un país que tiene una deuda todavía muy pendiente con hacer una cultura de protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el día a día? Vamos a un edificio de un cliente, de un amigo, visitamos a la familia en una urbanización y nos topamos que en las garitas, en las guarderías, nos piden nuestra cédula. Y desde ahí nos damos cuenta que somos una sociedad que no entiende el valor de la información. Nosotros dejamos nuestra cédula en una recepción, esa persona que recibe nuestra cédula le puede tomar una foto por delante, por detrás y automáticamente tiene una copia de nuestra cédula. En un país como el nuestro, ¿qué se puede hacer con una copia de cédula? Todo. Podemos contratar servicios, podemos revisar información en internet, los temas de si tiene pensión de alimentos, juicios, pago de impuestos. Entonces, realmente nosotros somos una sociedad que no entiende qué puede hacerse mal con nuestra información. Siempre también hago de broma esto de cuando voy a comprar la cartulina de mi hijo para el colegio el domingo, en la papelería del barrio, me la terminan enrollando con una copia de cédula de alguien que se olvidó la copia por ahí, ¿no? Entonces, así de ligero manejamos el tema. Eso empieza ahí. Y si eso lo mandamos a lo digital, pues el problema se hace más grande aún, ¿no? Entonces, creo que las autoridades, esta propia ley de datos nueva, tiene ese objetivo de concientizar, de empezar a crear mejores costumbres con la información. Sí, así es. Y justamente de eso, estimado Diego, voy a preguntarte en el siguiente segmento. Ya regresamos en breve. Y volvemos. Justamente estaba preguntándole aquí a Diego, mientras tuvimos el corte, que me quedé loco sonándome el tema del tema de las cédulas, ¿no? Que uno a veces entrega los datos y no sabe a dónde paran los datos, ¿no? Y Diego me mencionaba que sí, pues debemos a veces confiar en las empresas que son más grandes, pensando que ellos tienen un sistema más controlado, más regularizado de protección de datos. Entonces, partiendo de esto, ¿qué deberían hacer las empresas? ¿Qué deben hacer primero las empresas para entender la importancia del manejo de los datos? Yo diría que desde una óptica operativa, nosotros tenemos muy entendido que, por ejemplo, las organizaciones deben llevar contabilidad, por ejemplo, de sus ingresos, de sus egresos. El tema de datos se termina volviendo como una contabilidad de la empresa, pero relacionada a la información. Es decir, una suerte de control constante, un monitoreo de qué datos ingresan a la organización, cómo los estoy almacenando, de quiénes los estoy pidiendo, para qué los estoy utilizando. Entonces, es un poco ir entendiendo que el tema de la información se va a tener que gestionar de manera cotidiana. Ese creo que es el punto de partida. Y a partir de eso, yo creo que también es muy importante entender lo que le llamamos el ciclo de vida de la información. Lo que un poco les contaba es, ¿dónde estoy capturando esos datos? ¿Dónde los estoy guardando? ¿A quién se los estoy pasando? ¿Por qué se los estoy pasando? E ir entendiendo que toda la información que entra en mi organización tiene un inicio y un final. Entonces, entender ese ciclo de los datos de mi organización es clave para aprender cómo cuidarlos en todo ese proceso. Actualmente existe una regulación interna dentro del país. ¿Cómo has visto este cambio, ¿no? Desde que tú iniciaste hace más de 10 años hasta la actualidad, ¿cómo ves esta evolución? Bueno, en Ecuador ya tenemos una norma que no es tan nueva, porque ya va a cumplir sus 5 años, la ley de datos. Ecuador publicó una ley en el 2021 y hace aproximadamente 2 años, en el 2024, nombró ya a una autoridad pública. ¿Es una secretaría? Perdón la ignorancia, ¿no? Ecuador ahora ya tiene una superintendencia de datos, imagínate, que es un
un tipo de entidad con muchas potestades para controlar e incluso multar. Y ese creo que es uno de los grandes retos que las empresas tienen, prepararse a hacer un cumplimiento efectivo de estas normas, porque lo atado a no hacerlo es el tema de sanciones. Y en este caso, tú como abogado, ¿qué nomás interactúas dentro de este proceso? O sea, tú estás encargado de llevar que exista, no sé, la ISO, que esté regularizado, el tema de cuando a un cliente te denuncia porque sus datos, un cliente de ellos fue vulnerado. O sea, ¿qué entras tú en esa parte legal? Digamos, hay todo les diría, un grupo de actividades que están asociadas a ayudar a empresas a que cumplan con la ley, en términos generales. ¿Cómo pueden cumplir con la ley? Bueno, hay algunas metodologías que se utilizan, pero principalmente yo siempre digo que ahí no me siento tan como abogado, pero me comienzo a sentir ya como doctor, más bien como médico. Porque lo que empiezo a hacer con nuestros clientes es, hacemos un diagnóstico. A la final, le levantamos una radiografía de sus procesos, de su parte operativa, y empezamos a entender el rol que los datos tienen en la organización. ¿Qué es lo que pasa en estas radiografías? Normalmente el pie está roto, en tema de datos personales. No estoy cuidándolos bien, no tengo consentimiento de las personas, no transparento para lo que hago. Entonces, les preparo la medicina. ¿Qué puede ser esa medicina? En tema de datos personales puede ser desde la construcción de una política para la empresa de datos, puede ser avisos que nosotros pongamos en la página web, en los aplicativos móviles, incluso avisos físicos. Por ejemplo, esto a lo que estamos acostumbrados de sonreír, estamos filmando, debe mutar a un aviso mucho más informado de que la información que se captura en la videovigilancia se utiliza para tales fines, etcétera, etcétera. Contratos, porque comienza a evidenciarse que hoy por hoy en el mundo dependemos del el traspaso de información entre los diferentes actores. Entonces, les ayudamos a construir estos contratos para que la información sea, digamos, bien entregada o bien recibida. Bueno, un sinnúmero de actividades. Y por último, es radiografía, medicina, y luego yo digo, hacemos una rehabilitación. Es decir, creamos estos procesos para supervisar que esas medidas, esas iniciativas, esos proyectos estén ejecutados, que hagan conforme a lo que establece. Y ahora existe, bueno, en este 2026 ya vienen muchos cambios, me imagino, en el tema de regulación de datos. ¿Cuáles tú consideras que son los principales desafíos que se vienen, bueno, en este año, en los próximos años? ¿Qué es lo que se viene tú? Hay una temática grandísima que es como la heredera de la regulación de datos, que es inteligencia artificial. Y posiblemente aquí en Ecuador experimentemos eso ya a partir de este año. Es decir, que se publique la primera ley de inteligencia artificial en Ecuador. ¿Qué vendría? Exacto, viene, digamos, nadie tiene el conocimiento claro alrededor del mundo, es nuevo para todos el tema, pero básicamente vendría una ley posiblemente con el establecimiento de medidas de seguridad para el uso de inteligencia artificial. Es decir, que no se generen discriminaciones cuando se usa inteligencia artificial, que las empresas establezcan también estos procesos de transparencia. Por ejemplo, yo le ingreso unos datos a una plataforma, esta plataforma me arroja un resultado, bueno, ¿cómo llegó a ese resultado? ¿Qué tipo de conexiones ejecutó? ¿Qué tipo de información recabó? Entonces, hay que ir viendo. Estados Unidos, que nos marca, por ejemplo, un poco el panorama, se ha vuelto muy laxo con el tema, muy relajado. Entonces, en Estados Unidos las normas de inteligencia artificial son muy generales. Europa, en cambio, son muy restrictivas. En ninguno de los dos escenarios de Ecuador calza. Nosotros deberíamos desarrollar como nuestros propios parámetros, pero yo siendo muy defensor de la idea de que se tiene que potenciar el uso, ¿no? O sea, no podemos restringir la inteligencia artificial, sí puede ser riesgosa, sí hay unos límites de uso ético que se tienen que generar, pero hay que potenciar el uso de la inteligencia artificial. Y al tener este tema de la inteligencia artificial, también tendríamos que tener una responsabilidad mayor del delegado de protección de datos. Correcto.
Para ti, ¿qué tendría de...? Obviamente, primero, para detallar un poco, es importante tener un delegado de protección de datos y ese delegado de protección de datos tiene que estar también enfocado en inteligencia artificial. Hace unos minutos les contaba que el tema de datos personales tiene que ser entendido como contabilidad dentro de la empresa. El delegado de protección de datos se vuelve el contador de la empresa, pero en materia de datos. Entonces, es una persona que, de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo al sector al que pertenece, habrá veces en que se vuelva más o menos importante y tendrá más o menos actividades que ejecutar. Hoy por hoy un banco, una aseguradora, una gran cadena hotelera, digamos, operaciones grandes, les diría que es indispensable contar con ese apoyo, que va a ayudar justamente a darle este movimiento al tema de los datos dentro de la organización. Para empresas más pequeñas, pymes, es un reto, pues, contemplar esto dentro de los costos, de la nómina, y entonces se tendrán que hacer... ¿Es obligatorio? Es obligatorio para ciertos casos. La ley nos establece uno de escenarios justo atado al tema del volumen de actividades y a sectores. Entonces, efectivamente, el sector telecomunicaciones, seguros, salud, todos ellos tienen que tener un delegado. O sea, independientemente del tamaño de la empresa. En esos sectores, independientemente del tamaño. Ok, ¿y qué riesgos actualmente van a venir con el tema de la protección de datos? ¿Qué si yo tengo una empresa no voy a poder hacer? ¿Qué me puede venir si es que no tengo yo un control de la protección de datos? ¿Qué puede venir? Digamos, ahorita el riesgo más grande al que nos enfrentamos es al incumplimiento de la norma que nos genera multas. Hoy por hoy la superintendencia de datos puede multar a las empresas y puede multar hasta el 1% del volumen de venta anual de la venta. Entonces, si es que somos una empresa que factura $100,000, nos puede venir una multa de $1,000 en ese caso, ¿no? Y eso obviamente en operaciones más grandes. Claro, ¿y solamente estaríamos con tema de multas o también refleja algo de la transparencia, de través de no ser, digamos que un directo con el cliente, tener ese tema de acercamiento? No sé qué ves tú en ese aspecto. La multa, digamos, es lo más tangible, pero cuando uno incumple con estas medidas de protección de datos, normalmente el impacto se va a la reputación de la empresa. Sale una noticia en Twitter, en redes sociales, de que tal empresa filtró los datos de sus clientes o alguna cosa, y eso muchas veces es incuantificable. Se te pueden ir clientes, se te pueden caer contratos, y eso, pues, el monto puede ser gigantesco, ¿no? Entonces, ese es también uno de los... Ahora, ¿qué opinas tú sobre el tema del uso de datos, el mercado negro de la venta de datos, de las bases? ¿Cómo ves de eso tú? Ecuador tiene una deuda muy grande con eso. Es decir, somos un país en el que damos por sentado que nuestros datos están volando por ahí en manos de quién sabe quién, ¿no? Entonces, esta costumbre que se ha asumido mucho más que en otros países de utilizar sin permiso los datos de las personas, tiene que terminar. Es decir, nosotros constantemente estamos recibiendo llamadas. Cuando te llaman de las empresas de telefonía. Exacto, o de servicios financieros. ¿Es verdad que yo puedo decir en la empresa de telefonía, oye, no quiero que me vayas a llamar, quién te dio mis datos? 100%. Ese es lo que nos habilita la ley de datos, es la posibilidad de que como usuarios nosotros podamos disponer de nuestros datos. Si es que una empresa no tiene nuestro consentimiento, autorización, nosotros podemos generar un requerimiento a esa empresa y decirle, elimíneme de su base de datos, cancele estos contactos que usted tenga, y si es que no cumplen, vienen estas multas. Pero, ¿y en ese proceso cómo sería? ¿Tú tienes que acercarte a la superintendencia de la información a decir que están manejando mal tus datos? ¿O cómo sería un proceso de reclamo para estas empresas? Normalmente, el primer paso es ante la misma empresa. Es decir, la ley lo que nos ha generado a nosotros como ciudadanos es la posibilidad de ir directamente a cada una de esas empresas que no queremos que manejen nuestros datos. Y si es que en ese primer filtro la empresa no cumple el plazo, porque la ley le da plazo para que nos conteste, de hasta 10 días, nos vamos a la superintendencia y la superintendencia empuja el tema.
Ah, interesante. Pero ya se vuelve un tema burocrático y capaz, conociendo la situación del país, no puede ser que avance tanto. No sea prioridad. Sí, muchas gracias, Diego. Muy interesante. Nos estás alimentando mucho de esta información y regresamos enseguida. Gracias. Y volvemos a nuestro último segmento. Les recuerdo que estamos aquí con Diego Álvarez, especialista de privacidad de datos, regulación digital y tecnologías emergentes. Muchas gracias nuevamente, Diego. Y con esto vamos ya terminando nuestro podcast. Así que quiero tratar temas netamente ya de valores. Quisiera conocer actualmente a las empresas qué valores deben manejar, sobre todo en el tema de la cultura de protección de datos, ¿no? No sé si es que existe alguna regulación sobre este aspecto, pero tú, ¿qué consideras de qué cultura debe tener una empresa para manejar esta información? El tema cultural siempre tiene que nacer de la visión del tomador de decisiones dentro de la empresa. Se pueden dar iniciativas entre mandos medios, entre trabajadores, pero si es que la alta gerencia no es la que toma una decisión y dice, nos volvemos una empresa protectora de los datos, responsable de estos temas, difícilmente eso baja en cascada, digamos, al resto de la organización. Pero les diría que si es que hay un punto principal en temas de valores, es el tema de la transparencia. Eso es fundamental. Tener la posibilidad de informar, de comunicar abiertamente qué hago y qué no hago con los datos que tengo, ¿no? Que a la final yo creo que la privacidad de las personas se ve afectada cuando justamente alguien conoce o hace algo con tu información que tú no quieres, ¿no? Y eso es a lo que las empresas tienen que apuntar. Claro, y las empresas en ese sentido, no sé, bueno, en tu experiencia durante este tiempo, ¿tú ves que Ecuador está cambiando ese chip? ¿Tú ves que Ecuador está generando, buscando un poco más el tema de la protección de datos, preocupándose por este tema o simplemente le está tomando ya a la ligera y viendo cómo va en el camino? Creo que es un poco un proceso que va a tomar muchos años. Hay compromisos evidenciados por algunas organizaciones, sin duda, pero falta mucho trabajo. Yo diría que son como seis grandes escenarios con los que Ecuador tiene que comprometerse, ¿no? El primero es el que tiene que ver entre públicos y privados. El tema de la privacidad, protección de datos, no solo es responsabilidad de las empresas privadas. ¿Qué pasa con todos los datos del público? El SRI, las supercompañías, el IE, el Ministerio de Salud, manejan grandes cantidades de datos de los ecuatorianos, el registro civil. Entonces, ellos también tienen que hacer un cumplimiento de la norma y madurar. El otro eje, con los otros dos elementos, son el de nacionales versus multinacionales. El ecosistema multinacional está mucho más maduro en tema de datos. Entonces, una de las grandes oportunidades es que aprendamos de un poco de esta experiencia que ya las empresas multinacionales tienen en el tema y de alguna forma ir aprendiendo, porque con datos personales no hay que inventarse el agua tibia, digamos, ya Europa tiene una regulación desde hace varios años, algunos países de Latinoamérica incluso tienen sus buenos años ya con estos temas. Entonces es un poco regresar a ver lo internacional para ver cómo desde lo local se puede cumplir. Y el último eje es grande versus pequeños. Las grandes empresas del Ecuador obviamente tienen más recursos, pueden disponer de mayores oportunidades para comprometerse, pero ellas mismas son las que deberían ayudar en un efecto de cascada, ayudar a que sus proveedores ya se sumen un poquito a este tema y así generar como un ecosistema de efecto dominó, ¿no? O sea, yo cumplo y porque yo cumplo, pido que tú tienes que cumplir y demás, ¿no? Entonces ese creo que es el panorama que nos tiene. Pero están encaminados. Estamos encaminados y siempre y cuando esos seis frentes sean también apoyados por la autoridad no solo puede entrar con multas a desarrollar. Tiene que también capacitar, tiene que también generar incentivos para que las empresas cumplan. Claro, así es. Y con Ubox. Y bueno, yo... Ahí estaba la pequeña cuña. ¿Qué te iba a decir? El tema de habilidades. Actualmente existe
bueno, varias personas que tal vez están siguiendo tu camino, o sea, que empezaron un tema de jurisprudencia, tema de sistemas, también personas tal vez de sistemas que están inclinándose también por la protección de datos. Correcto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué habilidades deben tener estas profesionales para desarrollarse dentro de este ámbito? Bueno, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que siempre la saco y es, si lees lo que todos leen, vas a pensar lo que todos piensan. Bien. Entonces, mi invitación siempre es a recomendar a que leamos, en general, a que busquemos otras fuentes de conocimiento alternativas. Entonces, hoy por hoy, la forma en la que, digamos, recibimos conocimiento es muy estándar en las universidades. Hay como solo canales específicos donde solo se les informa a los estudiantes sobre estos temas. Y claro, ahí hablo desde la óptica de derecho, ¿no? Uno sale graduado de la carrera de derecho y por hoy sabiendo muchas cosas de leyes, sabiendo muy poco del mundo tecnológico, sabiendo muy poco de esos modelos de negocio que están marcando el futuro de la humanidad. Y creo que en las universidades existe un reto muy grande de abrir ese conocimiento a otras cosas. Siempre el tema de ser curioso hacia lo que aparentemente estar lejano de tu carrera es lo que creo que te ayuda. Actualmente, no sé, desconozco, las universidades tienen tema de derecho especializado en datos. Cada vez más, digamos, sí. Hay varias facultades en el país que tienen en pregrado carreras clases de derecho digital o derecho informático. Es como un punto de partida para todos estos temas. Y entiendo que desde este año, un par de universidades ya van a tener su materia específica de protección de datos. Una materia. Una materia claro, en pregrado. En derecho tú tienes, si eres de tránsito, si eres civil, si eres, ¿verdad? De penal. Y esto eventualmente, pero sí ya hay muchos programas de posgrado, incluso ya nacionales, ya de especialización. Chévere. Bueno, se viene un cambio fuerte en materia de transformación de datos, protección de datos, perdón, en el futuro. Ya habíamos hablado de la IA, de inteligencia artificial, tal vez algo más que tú puedas ver que se va a avecinar. Un cambio trascendental aquí a 2 años en Ecuador, tal vez. Yo creo que el Ecuador tiene que desarrollar todavía normas de fomento al uso de la tecnología. Las leyes no solamente están para prohibir o para sancionar, las leyes también están para crear mejores entornos de inversión, incentivos para los empresarios, para en general los emprendedores. Y creo que Ecuador tiene todavía mucha oportunidad de desarrollar leyes, pero que fomenten la tecnología. Y ese creo que debería ser el compromiso. Listo, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tus conocimientos, por tus enseñanzas en este podcast. Muy interesante. Déjame decirte que ha sido una de las más interesantes que yo he entrevistado y he hecho. Me alegro muchísimo. Bueno, vamos a pasar al último segmentito, que es una dinámica final que tenemos, que yo te voy a dar una frase o una palabra. Correcto. Y tú igual así mismo respóndeme con una frase no muy larga o una palabra. No necesitas explicarme el por qué, pero solamente me lo dices, ¿ya? Ok. Un principio que guía tu ejercicio profesional. La curiosidad. Un valor indispensable en la era digital. El no conformismo. Un riesgo en protección de datos que las empresas aún subestiman. Que los datos se les filtren por las personas que menos esperan. Duro, duro es. Sí. Un reto profesional que todavía todavía te falta por desarrollar. Yo creo que lograr un éxito en mi emprendimiento de juegos de mesa. ¿Y un sueño personal? Un sueño personal, este sí es bien de ciencia ficción, pero es traerle al Ecuador oportunidades relacionadas con la exploración espacial. O sea, tener una como NASA. Tener como una NASA. Interesante. Muy interesante. Sí, que así sea, que todo lo que tú te propongas se te cumple en este año. Muchas gracias. Y bueno, redes sociales. Nos pueden encontrar a Newbox como consultora dedicada al tema de protección de datos en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn como @newboxlegal. Y a mí en LinkedIn también me pueden encontrar como Diego Mauricio Álvarez. Sí, eso es.
A las órdenes siempre. A las órdenes del Y todo. ustedes ya le dieron like al video, ya compartieron, ya se suscribieron al canal de Salto. No se olviden que todos los meses damos este segmento que es Visiones que Transforman. Ya estamos en el episodio número 16, te cuento, de manera mensual. Este es el primero del año, por eso decidimos tener un tema muy especial para dar a inicio este año. Espero que nos des igual la patada de la buena suerte para que todo este año igual nos vaya bien con todos nuestros invitados y así mismo con a Newbox también sea de la mejor forma. Muchísimas gracias. ¿Tienes palabras finales para el público que nos está viendo? Bueno, a todos recomendarles que no dejen de ser creativos, que no dejen de ser curiosos, que siempre busquen formas distintas de hacer las cosas, porque los moldes a la final finalmente nos quitan oportunidades. Hay que romper esos moldes. Muchas gracias, Diego, por esas palabras. Y bueno, así damos finalizado este episodio de Visiones que Transforman, no antes diciéndoles que de las pequeñas conversaciones nacen grandes ideas. Cuídense, mi nombre es Gustavo Carrera, hasta la próxima. Chau. Muchas gracias, chao.